Yeah. Damos bienvenida a Brian Ramírez y a Caterine. ¿Sí? We welcome Brian Ramírez and Caterine. Esperamos que se sientan bien. We hope Ya you han feel venido otros well. domingos, pero no habían dado el nombre. Yo dije, hoy lo digo. You ¿Sí? came another Sunday, but they hadn't given us your name, so I said today I'll say their name. Bienvenido. Nos Welcome. sentimos felices con que ustedes estén aquí. We're happy that you're here. ¿Y ya estamos bien ahí arriba? Sí. We're good up there. Lamentamos que por una dificultad técnica no pudieron nuestros hermanos escuchar la parte de las alabanzas We apologize for technical difficulties. Our brothers and sisters that are listening could not hear the worship, pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí ya. but thank God that we're here. Y antes de continuar, pues quiero dar gracias a Dios por todos los que nos ayudan a que la iglesia funcione, hermano. And before I move forward, I want to thank God for everyone that helps the church to move forward. Tenemos tantas personas en esta iglesia We have so many people in this church que aman a Cristo y que están trabajando tan duro, that love Christ and are working so hard que yo como pastor me siento bendecido, realmente me siento bendecido. that I as a pastor feel blessed. I truly feel blessed. Un grupo allá arriba en media que Marie dirige. There's a group up there in media that Marie leads. Hoy probablemente después tenga que ponerle allá en la casa hielo en el cerebro porque están ahí ellos. Today, probably back home, I'll have to put ice on her brain. Gracias a Dios por mi hijo que me ayuda, ¿verdad? Thank you for my son that helps me. Por estos músicos que nos bendicen, hermanos. Sí, For dan these gracias al Señor musicians por ellos. Le damos un that aplauso a esa bless gente. us. Sí, Let's clap for those people. nosotros honramos a Cristo, pero reconocemos a sus hijos, a sus instrumentos. We honor Christ, Definitivamente. but we also honor and recognize his Un sons and equipo daughters ahí and his de instruments. intercesión, un equipo de ujieres que nos están ayudando A group of constantemente. intercessors, a group of ushers that's constantly helping us. Y qué decir de esos que están haciendo constantemente proyectos. Aquí habían ayer personas trabajando desde por la mañana hasta que casi And oscureció. what about those that are always here working on projects? There was a group of Para people que- here para que yesterday nuestra from the iglesia- morning until dark. Para que nuestra iglesia tenga un jardín bonito ahí, que estamos en ese proyecto, So Eric, con that su a church equipo. has a beautiful garden. We're working in that process. Hermano, cuando esas cosas suceden, eso es una bendición para la iglesia. When those things happen, that's a blessing for the church. Y yo no quiero dejar pasar por alto eso. And I don't want to just let that go. Hombres y mujeres atendiendo en los grupos de familia durante la semana. Men and women with the family groups throughout the week. En fin, mucha gente buena de Dios. A lot of good, godly people. Y el tema de este día es, And the theme, the topic for today is yo escojo a Dios. I choose God. Yo elijo la vida. I choose life. Yo escojo el bien. I choose good. ¿Y tú qué eliges? What do you choose? ¿Y tú qué eliges? What do you choose? Y vamos a hablar hoy de la importancia de las decisiones que uno toma en la vida. And today we'll talk about the importance of the decisions that we make in life, De esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. that capacity that God has given us to decide what we will do with our lives. Y quiero leer Deuteronomio 30 And I want to read Deuteronomy chapter 30, a partir del versículo 15 al 20. verses 15 through 20. Y yo estoy seguro que ya me lo están poniendo ahí en inglés. And it'll be up there in English. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ese es Dios hablando, ¿sí? A través de Josué. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, no es que me extraviaron, y te dejares extraviar,
y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y damos gracias al Señor por su palabra. And we thank God for His word. Así que este pasaje tiene algunos detalles que yo quiero mencionar. So this passage has some details that I want to point out. Lo primero que encontramos es una oferta de parte de Dios. The first thing that we see is an offer on God's behalf. Dios está interesado en el bienestar del ser humano. No sé God cuántos is saben eso. interested in the well-being of human beings. I don't know how many know that. El interés de Dios no es estar castigando gente. God's interest is not to punish people. No es estar haciendo tropezar a los seres humanos. It's not to make people trip. No es ponerle carga a los seres humanos. It's not to weigh them down and give them a burden. El objetivo de Dios es bendecir al ser humano. God's objective is to bless human Y aquí beings. hay una oferta de parte de And Dios. here there's an offer on God's behalf. Pero But hay dos opciones. there are two options. Ellos tenían la libertad de decidir. They had the freedom to choose. O caminaban en la vida Either they would walk in life o caminaban en la muerte. or they would walk in death. O elegían por la vida que Dios les iba a dar, They would either choose or opt for the life that God would give them, o tomaban la decisión de recibir la muerte que estaba preparada también como una opción. or they would receive the death that was also prepared as an option. Y uno diría, bueno, ¿a quién se le ocurre? Nadie va a escoger la muerte. And you would think, who in their right mind? No one would opt for death. El problema es que para llegar a la vida hay un camino. The problem is that to get to life, there is a way. La vida se experimenta a través de la obediencia, Life is experienced through obedience, a través de amar a Dios, through loving God, a través de adorar a Dios y dedicarme a Él. through worshiping God and dedicating ourselves to Him. Y ahí es donde está el problema para algunas personas. And that's where the problem is for some people. Quieren la vida, They want life, pero no quieren caminar a través de ese proceso. but they don't want to walk through that process. Así que hay una oferta, dos opciones. So there's an offer, two options. Hay dos testigos que son invocados. There are two witnesses that are called upon. Josué dice, estoy aquí llamando al cielo y a la tierra para que sean testigos de lo que les estoy diciendo hoy. Joshua says, I'm calling the heavens and the earth so that they may be witnesses of what I'm telling you today. Otro enfoque, por así decir, que parece repetitivo, pero no, porque ahorita dije que habían dos ofertas, pero ahora digo que hay dos desenlaces o dos destinos en este pasaje. Another focus, and it may seem redundant, but it's not, and it's that now they are two Destinos. destinations. Uno es bueno One is good, y el otro es desastroso. and the other one is disastrous. Y digo yo que también yo encuentro en este pasaje dos fuerzas motivadoras. And I say that I also find in this passage two motivating strengths. Sabe que a veces los seres humanos, en dependencia de nuestra característica, algunos de nosotros somos motivados por la esperanza y las cosas positivas. You know that us as human beings, besides our characteristics, we are motivated by positive things. Pero hay otros que son motivados por cosas negativas. But there are others that are motivated by negative things. Y hay otros que no se motivan casi por nada. And there are others that are motivated by almost nothing. Esos son los peores. Quiero que decirle que esos son los peores. Si usted dice, Those are ay, the a worst. mí me gusta eso, a mí me gusta hacer, que no, I want to tell you, ese es those un are the problema. worst. If you say no, I don't like to be, no, those are the worst. Hay It's a gente problem. que la esperanza, la recompensa de una vida buena los hace caminar y tomar decisiones toda su vida. There are people that hope and the reward of a good life makes those people walk their entire life. Y otros estamos diseñados para que el temor al fracaso
nos haga tomar decisiones y caminar toda la And vida others- en buena dirección And también. others are designed that the fear of failure will make us walk that path and make the correct decisions. Eso es parte del diseño del ser humano. It's part of Pero human lo beings' último que design. yo veo, y ya lo mencioné desde el principio, But the last thing that I see, and I already mentioned that at the beginning, es que se presenta una responsabilidad para el ser humano. is that there's a responsibility presented to human beings. Todo este bienestar que Dios quería dar All this well-being that God wanted to give tenía que partir de una elección del hombre. started from a choice, a selection of the human being. Y antes de entrar así ya en lo que yo realmente quiero, And before going into what I want to go into, quiero mencionar dos factores que influyen en la vida del ser humano, pero que no determinan. I want to mention two factors that influence in our lives but don't determine. Dentro del contexto cristiano inclusive, Within the Christian context even, se presentan estos dos pensamientos equivocados. these two erroneous thoughts are presented. Algunos dicen que la gracia de Dios irremediablemente determina mi destino. Some say that God's grace irrevocably determines our destiny. Que la gracia de Dios determina mi presente y mi futuro y ella solamente determina todo. That God's grace and only God's grace determines my present and my future. Otros presentan, para mí eso es un error, y otros presentan, To me, that's a mistake, and others present, y esto está inclusive no solo dentro sino fuera de la iglesia, and this is not only within the church but outside the church, que dice que las circunstancias determinan todo en el ser humano. that say that circumstances determine everything in human beings. Hay un pensamiento, inclusive en la parte psicológica, que dice que el ser humano es víctima de su contexto. And there's a thought, even in the psychology world, that says the human being is a victim of their context. Que el medio determina cómo es el carácter del hombre, That their midst that determines human being's character, y cómo él se conduce. how he conducts himself. Pero yo no creo en eso, la Biblia no enseña eso. But I don't believe that. The Bible doesn't teach that. Y esta parte de la gracia de Dios la voy a presentar de una manera muy respetuosa. And this part of God's grace, I'm going to talk about this in a very respectful way. Todos nosotros sabemos que sin la gracia de Dios ninguno de nosotros existiera. Eso We está all know that claro. without God's grace, none of us would Sabemos exist. que la gracia de Dios es indispensable para la salvación, We know that God's grace is extremely necessary for salvation, para mi bendición, para mi crecimiento, for my blessing, for my growth, para el bienestar de mi vida. for the well-being of my life. Pero está escrito, está establecido en la Biblia But it is written, it is established in the que hay Bible que responder a esa that gracia. you have to respond to that Y que grace. si nosotros no respondemos a la gracia de Dios, And that if we don't respond to God's grace, ella es inefectiva. she's ineffective. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? A lo mejor algunos de los que, ustedes no, pero a lo mejor algunos de los que me está oyendo está discrepando conmigo. Maybe not you, but someone that's listening may not be in accordance with me. Ustedes me escucharon el domingo que yo creo en la predestinación, sí. And you heard last Sunday that I believe in predestination, Pero la predestinación de la iglesia, but predestination of the church. como iglesia, como grupo, como pueblo de Dios. As a church, as a group, as Y God's los que people. se sumen y vivan como pueblo de Dios llegan al destino. And those that add themselves as God's people will reach that Pero los destiny. que no se quedan en el camino. But those that don't sum themselves will be left along the way. Yo veo en la Biblia, yo veo esto, In the Bible, I see this, que no es la intención de Dios that it's not God's intention que su gracia determine todo en la vida del hombre sin la respuesta del hombre. that His grace determines everything in a human being's life without human being's response. Toda la gracia de Dios está a disposición del que la acepte. All of God's grace is at the disposal of he who accepts it. Fíjense, yo no estoy diciendo que la gracia de Dios no nos puede llevar a nosotros obligados a donde Él quiera, porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. I'm not saying that God's grace can't take us to where God wants us because He's God and He can do whatever He wants. Pero lo que yo digo es que no es la intención de Dios hacer eso. But what I'm saying is that it's not God's intention to do so. Él quiere que usted y yo respondamos a su amor. He wants you and I to respond to His Él love. quiere que usted y yo ejerzamos esa capacidad de decidir qué queremos en la He vida. wants you and I to exercise that capacity to determine what we want in life. Hay un comentario bíblico, Matthew Henry, Matthew Henry, a biblical commentary, que dice que los rabinos judíos tienen una máxima,
un principio importante. It says that the Jewish rabbis had a proverb or a principle that was very highly thought of. Ellos dicen que todo está en las manos de Dios, They say that everything is in God's hands excepto el temor a Dios. except the fear of God. El temor a Dios es algo que los hombres experimentan y sienten. Fear of God is something that human beings experience Y sienten, ¿verdad? and they feel. Así que aún el evangelio, So even the gospel, dice el evangelio de gracia, the gospel of grace, sin la respuesta del hombre, la gracia del evangelio no surte efecto. without man's response, the grace of the gospel is ineffective. Y lo segundo And the second es que no es el medio el que define la manera en que yo vivo. is not the midst of the circumstances what determines how I live. No es la familia de donde tú vienes. It's not the family where you come from. Eso influye, escuchen eso, eso influye y mucho. That influences and a lot. Pero usted no tiene por qué conducirse como su familia. But you don't have to conduct yourself like your family. Usted puede venir de un vecindario que no es nada bueno. You can come from a neighborhood that's not good Usted at pudo all. haber tenido un pasado y un contexto que no es bueno. You could have a past and a context that's Rodeado de not good, gente que no son buenas. surrounded by people that are not good, Pero todavía usted tiene la decisión de decir, yo no quiero ser como esta gente. but you still have the decision to say, I don't want to Porque be Dios like te these dio a people. ti la capacidad de decidir Because God gave you the ability to decide what you want, independientemente de lo que otros piensen o hagan o digan. independently from what others think or say or do. Las circunstancias Circumstances no definen mi estado de ánimo. do not define my state of mind. ¿Usted está oyendo eso? Are you listening to that? Las circunstancias Circumstances no necesariamente tienen que definir cómo yo me siento. don't necessarily have to determine how I feel. ¿Saben qué es lo que determina cómo yo me siento? You know what determines how I feel? Cómo yo decido responder a las circunstancias. How I decide to respond to those circumstances. Así que yo creo que no es otra cosa que cómo yo decido responder a la gracia de Dios. So I believe it's nothing else besides how do I choose to respond Y to God's cómo, grace? y cómo decido yo responder al medio que me rodea. How do I choose to respond to the mist and the surroundings around me? Y en base a esto, hermano, esta capacidad nuestra de decidir tiene mucha importancia. And based off of this, our capacity to decide has much importance. Y voy a exponer 3 áreas en las que está conectada nuestras decisiones y nuestra capacidad de decidir con nuestra vida. And I'll give 3 areas in which our capacity to make decisions is connected to our lives. Y la primera es que yo dejo ver el tipo de persona que soy. The first one is that I let see the type of person that I am. Yo en mis decisiones digo cuál es mi carácter. In my decisions, I say what my character is. ¿Entienden eso, hermano? Do you understand that? Las personas actúan People act en base a sus convicciones profundas, a su identidad. based on their deep convictions, their identity. Jesús dijo que un buen árbol no puede dar malos frutos, ¿verdad que Jesus sí? said that a good tree cannot give bad fruit. ¿Por qué? Porque las personas a través de las decisiones y las elecciones dicen qué tipo de personas son. Why? Because people through their decisions, through their selections, say what type of person they are. Lo segundo The second es que a través de mis decisiones is that through my decisions, yo expreso I express cuál es el sentido y el propósito de mi vida. the meaning and the purpose of my life. ¿Qué es lo más importante para mí? What's the most important for me? Y yo quiero que usted piense en lo que yo estoy And I diciendo. want you to think about what Porque I'm en las saying. decisiones suyas, Because your decisions, usted dice cuál es la razón por la cual usted vive. you say what your reason for living is. Y hay una tercera área que influye y que determina mis And there's decisiones. a third area that influences and determines my decisions. Es que por causa de mis decisiones y Is that- mi carácter, mi propósito de vida, Because of my decisions, because of my character, because of my purpose of living, esto también define cómo yo enfrento las circunstancias. this also determines how I deal with circumstances. Y no solo cómo yo enfrento las circunstancias, And not only how I deal with circumstances, sino como cristiano, but as a Christian, cómo yo recibo el desenlace de mis circunstancias. how I receive the outcome
of my circumstances. ¿Pueden entender eso? Can you understand that? Ahora vamos a ir a la Biblia en algunos pasajes prácticos, historias que hacen que esto se vea más claro And now para let's go to the nosotros. Bible, something practical that shows us in history how this happens. Daniel 3 del 13 al 18, y no lo voy a Daniel leer, 3, 13 through 18, and I won't read it. pero hay unos jóvenes hebreos que estaban cautivos en Babilonia. But there are 3 young Hebrew young men that are captive in Babylon. Bueno, había muchos cautivos en Well, Babilonia. there were many captive in Babylon. Pero esta historia encierra las decisiones que tomaron 3 de ellos en particular. But this story talks about in particular the decision that 3 of them made. Locos como eran aquellos reyes, Crazy how those kings were. aquel rey que se sentía Dios That king that felt like he was y God. que quería que lo trataran como And Dios, he wanted to be treated like God. hizo una estatua, tuvo la idea de hacer una estatua Had the idea of creating a statue. y que todo el mundo en su reino adorara esa And that estatua. everyone in his kingdom would worship that statue. Y que si había alguno que tomaba la decisión de no adorar a And su if estatua, there was anyone that made the decision to not worship his statue, le iban a tener la sorpresa de tener un horno. they had the enorme. surprise of having an oven, a Y furnace, no era para hacer pancitos ni and it was not pastelitos, to make bread era or para tirarlos a pastries. ellos allá adentro. It was to throw them in there. Pero la historia dice, hermano, But the story says que llegó el momento en que estos 3 jóvenes tuvieron que tomar la that there decisión. was the time came when these 3 young men had to make the decision. Y miren cómo aquella crisis And look how that crisis era una crisis de fe para ellos. was a crisis of faith for them. Y era una crisis de fe que ponía en peligro sus vidas. And it was a crisis of faith that put their lives at risk. Ahora, yo me pongo a pensar, porque según lo que uno conoce de lo que va a suceder en la historia, And now I start to think, because based on what we know of what will happen in history, esto que para nosotros era algo irrelevante, this for us was something that was irrelevant. los cristianos de los Estados Unidos, ¿verdad que sí? The Christians of the U.S., right? Poco a poco se va tornando que la fe de nosotros Slowly is turning to to the point where our faith está empezando a tener un reto de la vida, en la vida de nosotros. is starting to be a challenge in our lives. Tenemos un pastor que, aunque ahora ganó el primer round, como yo digo, We have a pastor, although he won, like I say, the first round, le quedarán muchos, there will be many left porque él vive en el estado de California, because he lives in the state of tiene una California. iglesia muy grande, He has a very big church. y él dice que él no va a respetar las normas que el gobernador de California puso. And he says that he will not respect the norms that the governor of California established. Hay muchas normas para la iglesia y no hay normas para otras There cosas. are many norms for the church, but no norms for many other things. Y este hombre entiende que eso es algo que está atentando contra la vida espiritual de la iglesia. This man believes that this is something that's an attempt against the church, Y tomó la decisión de que no va a seguir esas reglas. and he made the decision that he's not going to follow. Pero ya or comply by él está en those las laws. cortes ahora mismo. But right now he's in court. Él está recibiendo amenazas de multas de $1,000 diarios. He's receiving threats of $1,000. Él está a day. recibiendo multas de que él y sus oficiales pueden ir a la cárcel por ese He's asunto. receiving threats that him and his officials could go to jail because Y yo me of that. estaba poniendo a pensar qué haría Osmani y Abel y Jepsi y Osmel And I started to think, what would Osmani, Abel, Jepsi, and si Osman nosotros do como iglesia nos vemos en una crisis de esa. if us as a church see ourselves in a crisis as such? Porque hubo otro pastor también de una iglesia grande Because there was a pastor of another big church que as hizo well, mucha bulla al principio, mucho alboroto. that at first he was very loud, Pero ahora dice, no es que la cosa no es así, es que yo voy por aquí, que yo voy por but allá. now he says, well, no, it's not so much because I go through here and I go through there. Pero estos jóvenes resistieron simplemente. Esto era un decreto del gobierno. But this young man resisted. This was a decree given by the Esto government. tenía todo el poder de la autoridad del gobierno del This país. had all the power of the authority of the government of the country. Y tenía un castigo. And there was a punishment. Y todo el mundo dijo, bueno, esto es un asunto del rey y del gobierno. Vamos a adorar su estatua. Well, this is a matter of the king of the government. Let's worship his statue. Pero ellos determinaron que eso iba en contra de su fe. But they determined that went against their faith. Hermano, usted se imagina todo el mundo arrodillado.
You know, can Y you imagine usted y everyone kneeling? dos más diciendo, no, eso yo no lo voy a hacer. And you and other two saying, no, I'm not going to do that. ¿Eh? Yo quiero que ustedes vayan pensando en estas cosas. I want you to start thinking about these things. Para que si en algún momento estas cosas llegan a nosotros, So if in some instances these things get to us or come no, to us, no los cojan sorprendidos ustedes. that it may not catch you by surprise. Para que tengan suficiente información para ser fieles en el momento de la So crisis. that you have sufficient information to be faithful. Otros in the fueron moment of fieles y crisis. han sido fieles. Others were faithful and have been faithful. Y nosotros podemos serlos también. And we can be faithful as well. La circunstancia no afectó su fe. The circumstances did not affect their No faith. determinó su carácter, They hermanos. that did not determine their character. Y eso es un problema que todos nosotros en un momento tenemos que decidir. And that's a problem that all of us, in one moment or another, have to decide. Hay momentos donde hay un contexto de pecado y uno tiene que decir, no, yo no voy a There aceptar are times eso. when there's a context of sin and we have to decide, no, I'm not going to do Puede that. que haya un momento donde haya apatía, un contexto de apatía espiritual y uno diga, no, yo no quiero vivir Maybe así. there's a moment of spiritual apathy and you say, no, I don't want to live like that. Y eso aplíquelo a todas las circunstancias que usted And quiera. that you can apply to whatever circumstance you want. Y aquí está la lección. And here's the lesson. Podemos estar bajo presiones que inclusive nos cuesten la vida, We can be under pressure, even pressures that could cost us our life, pero nosotros no necesariamente tenemos que cambiar. but we don't necessarily have to change. Es más, yo le digo esto desde ahora para que usted no se sienta, no invente cambiar y después trate de sentirse bien. Furthermore, and I'm telling you this so that you don't try to change and then feel good Se lo about estoy it. enseñando desde ahora para que sepa que no hay que cambiar. I'm telling you, and I'm teaching you from now, you don't have to change. Lo que espera Dios es que nosotros no What cambiemos. God expects is that we don't change. Cuando Dios habló con Elías, When God talked to Elijah, él le dijo a Elías, no eres tú el único que no se ha doblegado a Baal. he told Elijah, you're not the only one that hasn't kneeled to Hay Baal. otros que no han doblado sus rodillas ante There are others that Baal. have not kneeled to Baal. Tomaron la decisión de dar su vida si es necesario. They made the decision to give their lives if necessary. Así que ellos no cambiaron. So they did not change. Sus decisiones, sus elecciones Their decisions, their elections los llevaron a no cambiar su fe. took them to the point where they No did not importa change their cualquiera que faith, fuera la circunstancia. no matter the circumstance. Pero también, hermano, en esta historia yo veo que ellos dejaron claro cuál era la meta y el propósito, la razón por la que ellos But vivían. also in this story, I see that they made it very clear that the goal, the purpose, their life purpose. La meta de ellos en la vida no era conservar la vida. Their goal in life was not to preserve life or keep life. ¿Qué les parece? What do you think? ¿Estoy predicando un evangelio complicado para ustedes o ese es el evangelio bíblico? Esa es la verdad de la Biblia. Am I preaching a complicated gospel or is that the truth of the Bible? ¿Quién quiere morirse aquí? Who wants Nadie to quiere die morirse, here? ¿verdad que no? No Nadie one quiere wants to die morirse. here, right? ¿Quién quiere vivir mal y tener una vida trágica? Who wants to live more and live a tragic life? Nadie. Todos nosotros estamos bien de la cabeza. Todos nosotros one, queremos lo que todos los seres humanos quieren. We're all good up here. We all want things that every other human being wants. Ahora, si por causa de mi fe en un momento determinado yo tuviera que pagar un precio, But entonces lo voy a if pagar. because of my faith at a given point I have to pay a price, then I will pay it. Porque una crisis no puede cambiar mi carácter. Because a crisis cannot change my character. Porque yo quiero que me vaya bien en la vida. Because I want things to go well for me in life. Pero el principal propósito de la vida de un cristiano tiene que ser agradar a But the Dios. main purpose of a Christian needs to be to please God. Así que yo vivo bien, So I live good, pero si por mi fe but if because of my entro en un momento de crisis en mi I vida, come into a time of crisis in my life, entonces tengo que vivir, tengo que tomar la decisión de vivir esa crisis. then I have to make the decision to live that crisis. Es más, cuando la razón de la vida de uno es Cristo, uno vive en esa crisis hasta con dignidad. When a reason for living is Christ, we even have dignity. Y lo going through vemos that en la crisis. Biblia. Hubo momentos donde los discípulos le dieron palos, los azotaron. And we see it in the Bible. There were times where the apostles were punished, they were stoned, Y they ellos were beat, dice la Biblia que salían contentos. they were whipped, and it says that they would come out happy. Salían con una sensación de orgullo, inclusive, vaya, un orgullo santo, vamos a decir. With a sense of pride, of holy pride, we can say. Porque nos maltrataron igual que maltrataron a nuestro Because Señor. they mistreated us like they mistreated our Lord. Entonces, esta gente en su decisión demostraron
que el objetivo de la vida de ellos, lo más importante, no era vivir y vivir bien. So these people in their decisions showed that their life purpose was not to live and to live well. Ellos demostraron que el propósito principal de su vida era adorar a su Dios. They showed that the main purpose of their life was to worship their Lord. Así que cuando llegó el momento en que la vida de ellos se tenía que terminar porque tenían que renunciar a su Dios, entonces ellos decidieron pues que venga lo que venga. So when the time came that either they renounced to God or they lost their life, they said, well, whatever may come. Mire, hermano, escuche esto. Lo que usted tiene como cosa más importante en su vida, Listen to this. What you have is most important in your life. eso le va a afectar a usted sus decisiones. That will affect your decisions. Eso te va a mover. That will move you. Sobre todo, tu carácter se va a mover. Especially your character will move. Porque mire, cuando aparece el temor, Because when fear comes, cuando aparece el peligro, when danger comes, cuando aparece la dificultad, when difficulty comes, cuando aparece el hambre, when hunger comes, cuando aparece la crisis, when crisis comes, es cuando usted dice, it's when you say, no, esto no era lo que yo estaba pensando. no, this was not what I was thinking. O usted dice, Or you say, mi Señor me lo había dicho, my Lord had told me que para llegar al cielo tenía que pasar dificultades. that to get to heaven I would go through difficulty Y voy a pagar el precio de mi fe. and I will pay the price of my faith. Pero eso es cuando para usted lo más importante es Cristo. But that's when for you the most important is Christ. Pero si no lo es, But if it's not, sus decisiones van a llevarlo a mostrar que su carácter cambia. your decisions will lead to showing that your character changes. Van a demostrar realmente que usted estaba bien con Dios hasta que Dios lo ayudara a usted. Pero ya cuando ya se ve que ya Dios no me puede ayudar en este momento a la manera que yo espero, pues entonces yo digo, no, cambio el sentido de mi vida. They will show that you're good with God as long as God can help you. When God is no longer going your way, well, I'm going to change the route of my life. Y miren, And look, en el caso de ellos, in their case, su carácter no cambió. their character did not change. Ellos dejaron definido cuál era el sentido y el propósito de su vida. They defined the goal and the purpose of their life. Por tanto, la fortaleza de ellos para enfrentar las pruebas también fue grande. So their strength to encounter this crisis was great. Ellos le dijeron a este rey, They told this king, nosotros no vamos a adorar tu estatua we're not going to worship your statue, y Dios nos puede librar. and God could deliver us. Es más, dijo, nos va a librar de tu mano. Actually, he said he will deliver us from your hand. Cuando una persona está metido con Dios When someone is there y la close to razón de God, su vida es el Señor, and their reason to live is the Lord, hermano, eso camina, no importa lo que venga adelante. that goes, doesn't matter what gets in No the way. importa las circunstancias. Doesn't matter what circumstance. Y ellos dijeron, And they escuchen said, esto, listen to this. y si no And if not, le da la gana, and if he doesn't want to, si el plan de él es que nos eches en el horno, if his plan is for you to throw us in that furnace, ¿cuántos quieren seguir al Señor aunque el plan del Señor sea que nos echen en el horno? how many want to follow the Lord even if the plan is for us to be thrown in the furnace? Algunos dirán, no, si todo lo que el Señor tiene es bueno para mi vida. Some may say, no, if everything that the Lord has for my life is good, Era bueno también para Esteban y lo apedrearon y lo it was good mataron. also for Stephen, and he was stoned and killed. Y Dios usó la muerte de Esteban And God used Stephen's death para dar una lección a aquella gente, to give those people a lesson. para que en la mente de Saulo quedara cómo respondió aquel hombre. So in Saul's mind, how that man responded. Y would dice be que en aquel engraved. tiempo muchos más murieron y fueron perseguidos. And it says that during that time, many more Y Dios died and were Dios permitió persecuted. esa persecución. And God allowed that persecution. Y Dios usó esa And persecución God used that persecution para que mucha gente se salvara. so that many people would be saved. Entonces a veces So sometimes el desenlace que Dios tiene para la crisis tuya y mía the outcome that the Lord has for your crisis and for my crisis no es el que usted y yo estamos expectando. is not the one that you and I are expecting. Pero cuando una persona ha decidido por Cristo, But when a person has decided and no solo opted que for no Christ, cambia su carácter, not only does their character not no change, solo que muestra que ese es el propósito principal de su not vida, only that they show that that's the main no solo goal, tiene purpose of their valentía para life, enfrentar la crisis, not only do they have valor to deal and confront that sino crisis, que dice,
venga tu reino y hágase tu voluntad. But they say, your kingdom come, your will be done. Y lo que tú quieres hacer con mi vida, eso yo quiero que tú And hagas. what you want to do for my life, that's what I want you to do. Le dijo, y si no sepas, oh rey, And he told them, if not, no, O king, que no serviremos a tu estatua. that we will not serve your statue. Hay otra historia There's another story donde también este ciclo se ve. where the cycle is also seen and shown. Y es una historia, es la historia de Caín. And it's Cain's story. Génesis 4, del 3 al 7. Genesis 4:3-7. Él tenía que tomar una decisión. He had to make a decision. ¿Sabe? Aquí estoy hablando de tomar decisiones ante crisis, en el primer ejemplo. Here I'm talking about making decisions before crisis. Aquí estoy hablando de tomar decisiones ante tentaciones y cosas que vienen a la vida de uno. And here I'm talking about making decisions before temptations and things that come to our lives. Usted puede leer la historia, los dos vinieron, Abel y Caín vinieron a ofrecer a Dios lo que ellos tenían. You can read the story. Cain and Abel came to offer what they had to God. Pero dice la Biblia que a Dios le gustó lo que le ofreció Abel, pero no lo que le ofreció But the Caín. Bible says that he was pleased with what Abel offered, but not with what Cain offered. Y no es porque cuando Dios miró a Abel me dijo, este me gusta, pero este no. And it's not because when he looked at Abel, he said, oh, I like this one, but I don't like this one. Yo encuentro en la historia que no fue eso. I find in the Bible that, in the story, that that's not the case. Dios le dijo a Caín, God tells Cain, ¿por qué estás tan enojado? why are you so mad? ¿Por qué te ves tan decaído? Why do you look so worried and beat up? Mire lo que le dijo Dios. Si haces lo correcto, Look at what God told him. If you do what's right, tú serás reconocido. you will be recognized. Pero si te niegas a hacerlo, But if you neglect to do it, ten cuidado. be careful. El pecado está a la puerta, Sin is at the door, al acecho, como que una fiera que está vigilándote. it's like a beast that's watching you Y ansioso por controlarte. and anxious to control you. Pero But tú puedes dominarlo a él. you can dominate him. Esta historia es una historia fantástica para todos nosotros. This story is fantastic for all of us. Todos nosotros tenemos malas inclinaciones. All of us have inclined to wrongdoing. Todos nosotros tenemos debilidades y flaquezas. All of us have weaknesses. Pero qué bueno But how good que tenemos la libertad that we have the freedom de tomar la decisión de no aceptar esas cosas to malas. make the decision to not accept those bad Pero things. también la historia se repite en nosotros. But the story is also repeated in us. Una vez que usted y yo nos negamos a tomar la decisión correcta, Once you and I neglect to make the correct decision, le abrimos la puerta al pecado, le we decimos, open the door to sin. hermano, si usted y yo no dejamos que el control lo tome el Señor, If we don't allow God to take control, el pecado toma control. sin takes control. No hay un camino en el medio. There is no middle ground. A lo mejor si existiera, hasta yo lo hubiera cogido. Maybe if it existed, I myself would have taken it. Pero la historia, la Biblia dice que no es así. But the story in the Bible tells us that it's not like that. Que Caín tenía que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con este That sentimiento Cain negativo? had to make a decision. What will I do with this negative feeling? Tú tienes la oportunidad de hacer lo bueno. You have the opportunity to do what's right. No es, hermano, por eso digo, no es que Dios le dio gracia a Caín. Y la historia bíblica es tan claro acerca de And that's esto. why I say that it's not that God gave To Abel. grace, Sino que le dijo a Caín, no lo hiciste bien, pero tú tienes la but oportunidad he de told hacerlo. Cain, you didn't do it right, but you have the Y opportunity si tú lo to haces make it bien, right. yo te voy a reconocer a ti como lo reconocí a And él. if you do it right, I will recognize you just like I recognized him. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la maldad está dentro de uno? But what happens when we have wickedness within us? Que las decisiones de uno no pueden ir, aunque aquello sea mejor, las decisiones van de acuerdo a la identidad de uno. That although that's better, our decisions will go based on our identity. Y él tomó la decisión de matar a su hermano. And he made the decision to kill his brother. Triste, ¿verdad? Sad, right? ¿Y por qué? ¿Por qué tomó And esta why? decisión? Why did he make this El decision? apóstol Juan dice, The Apostle John says, porque él era del maligno, because he was of the wicked, porque sus obras eran malas. because his works were wicked. O sea, sus decisiones expresaban qué tipo de persona él His era. decisions expressed what type of person he Usted was. no actúa mal porque alguien lo empujó, porque alguien lo engañó, porque usted viene de una mala You familia. don't act bad because someone
made you, someone pushed you, or because you came from a bad family, Eso influye, that influences. pero usted se puede escapar de eso. But you can get away from that. Igual que usted venga de una buena familia, And same thing if you come from a good family. no significa que usted no va a tener que luchar con cosas malas en su vida. That doesn't mean that you won't have to wrestle and battle bad things in your life. Usted puede venir de una buena semilla You can come from a good seed y dejar que su corazón se corrompa. and let your heart be corrupted. Así que sus decisiones se correspondieron con su identidad. So their decisions were according to their identity. Y por supuesto, cuando llegó el momento de enfrentar la crisis, salió descalificado. And of course, when the moment came for the crisis, he was disqualified. Y el último pasaje And the last one, está en Apocalipsis. it's in Revelation. Y Apocalipsis 3, del 1 al 5, y usted después lo puede leer. El capítulo 3 Revelations, completo. Chapter 3, all of it, you can read it later. Mire, la iglesia de Sardis, The Sardis church no es tabernáculo, la iglesia de Sardis. is not tabernacle, it's Sardis church. Esa iglesia estaba muerta. That church was dead. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando dice esta iglesia estaba muerta? What comes to mind when you hear that church was dead? Y no es que alguien lo dijo, es que el Señor está diciéndole, está muerto. And it's not that someone is saying, it's that the Lord is saying. Porque hay "He's veces que hay dead." gente que nos dicen que estamos perdidos, Because there are people that sometimes tell pero us that esa we're es su lost, perspectiva, no la de Dios. but that's their perspective, not Pero God's cuando Dios perspective. nos examinó y nos dijo, mijo, But when God examined us and said, son, si no haces un arreglo rápido, if you don't make adjustments fast, y a esta quickly, iglesia el Señor le dijo así, and to that church, the Lord told them such, te quedan algunas poquitas cositas buenas. you have a little bit of good things left in you. Trabaja en ellas antes que ellas también se mueran. Work on those before those are also dead. Vuelve a lo que tú recibiste y rectifica tu actitud. Return to what you received and rectify your attitude. El Señor le está hablando a una iglesia. The Lord is talking to a church. Pero miren, en medio de toda esta nota triste y difícil, But look, amongst this sad, no, and difficult, dice el Señor, pero tengo algo bueno. the Lord says, but I have something good. Y es que hay algunos dentro de ti It is that there are some within you que no han dejado que sus vestiduras se manchen. that have not dirtied their clothes. Y yo me pregunto, And I ask, ¿cómo personas dentro de una iglesia tan muerta, how do people within a church that's cómo so dead, personas en un contexto tan enfermo how do people within a context that's so sick pueden mantenerse fieles a Dios? can remain faithful to God? ¿Me puede usted responder esa pregunta? Can you answer me that question? Esta gente tomaron una decisión profunda en su vida. These people made a profound decision in their lives. Y mira, esta gente no vivían aquí en los Estados Unidos porque si no, a lo mejor se hubieran cambiado de iglesia. And they did not live here in the U.S. because if they did, they would have probably changed churches. No, si hay gente que aunque esté viva la iglesia, si no te agrada, se va para otro lado. Because there are people that, even though the church is alive, if you don't No, like it, you esta go gente elsewhere. estaban en una iglesia muerta. No, these people were in a dead church. Apenas le quedaban cositas buenas. They hardly had any good left in Pero them. yo estoy seguro que aquellos que no mancharon sus But I'm vestiduras sure that those that did not dirty their clothes oraban día y noche. prayed day and night. Señor, salva esta iglesia. Lord, save this Señor, church. ten misericordia de mis hermanos. Lord, have mercy on No my puede brothers. ser que esta iglesia se destruya. This church cannot be destroyed. Y así pasa, hermano. And that happens. Hay gente que se echa a la espalda a la iglesia There are some people that throw the church on their backs y claman a Dios por sus and they hermanos. claim God, to God. They seek Hoy Him for vamos their a brothers. afinar a clamar por nuestros hermanos And at the que end, están enfermos o que tienen luchas o que we'll están pray for débiles our brothers espiritualmente. that are sick or have battles or that are weak spiritually. Mire que en la segunda iglesia que es Filadelfia, In the second church, Philadelphia, el contexto de donde esta gente estaba viviendo era tan malo the context that these people were living was so bad que era una iglesia que tenía pocas fuerzas. that it was a church that had little strength. Y mire que si yo como pastor, yo quiero tener una iglesia robusta, no quiero tener una iglesia And con I, poca as a fuerza. pastor, want to have a robust church. I don't want to have a weak church. Y si yo veo una iglesia que tiene poca fuerza, digo, bueno, And if I see a weak church, I say, well, pero el Señor dijo, but the yo Lord said, sé que tienes pocas fuerzas. I know that you are weak. Pero mire los ojos amorosos de este Dios. Dios sabía que con qué estaban luchando aquella But look gente. at God's loving eyes. God knew what those people were battling against. Dice, pero has retenido It says, but you have retained tu amor por mí.
your love for te has me. mantenido. You have maintained. Estás débil, pero estás en pie. You are weak, but you are standing. Y yo me imagino a aquella gente diciendo, no me voy a rendir. And I imagine those people saying, I will No me not voy a give dejar up. llevar por el I will contexto. not be El led by enemigo the no me context. puede destruir porque The soy un enemy hijo de cannot Dios. destroy me because I'm a son of Y God. Dios está viendo eso y le dice, estás débil, pero estás And God fiel. is seeing that and is saying, you're weak, but you're faithful. Hermano, las convicciones nuestras, las decisiones nuestras determinan todo en nuestra vida. Our convictions, our decisions determine everything in our life. Ellas expresan nuestro carácter. They express our character. Ellas dicen cuál es nuestra prioridad en la vida. They say what our priorities are in Y life. ellas nos capacitan, hermano, para enfrentar las luchas. And they make us able to encounter hardships. Y yo digo, optar por Cristo, And I say that to opt for por Christ, Dios es importante. for God, it's important. Estar dispuesto a encarar las luchas de la vida con fe, eso vale más todavía. Being able to encounter life's difficulties with faith, it's even more valuable. Pero estar dispuesto encima de esas dos cosas, estar dispuesto a aceptar lo que venga y aceptarlo con alegría, eso es mejor todavía, But hermano. even on top of those two things, being able to be okay with whatever the outcome is, it's even greater. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que venga. Let's ask the worship team to come up, Y yo quiero hacer una oración. and I want to pray. Yo necesito que Dios haga de mí ese tipo, que la gracia de Dios venga sobre mi vida. Y yo creo que también ustedes lo I quieren. need God to make me a type of person that God's grace is on me, and I know you want the same thing. Yo quiero responder a la gracia de Dios. I want to respond to God's grace. Gracias, Señor Jesús. María Rosa, ¿dónde está María Rosa? María